Buenas vibras, gente linda. Soy Mai y en este podcast te contaré cómo inició mi proceso como cubana de emigrante a México. Primero que todo, yo nunca antes había salido de Cuba. No sabía qué trámites había que hacer ni cómo sería la vida fuera de mi país. La visión que tenía se basaba en los turistas cuando iban de vacaciones. Los veía visitar lo lindo de Cuba, sus playas, en polos turísticos hoteleros, restaurantes, lugares a los que obviamente yo, como cubana, con mi salario de periodista, me era imposible pagar. Incluso por mi trabajo me tocó entrevistar a varios extranjeros que iban de distintas organizaciones. Escuchaba los motivos de su visita, su afición hacia las causas humanitarias y simpatías con las políticas del gobierno de Cuba. Entonces la imagen que yo tenía de la vida fuera de Cuba era de una vida próspera, con trabajo que alcanzara para viajar y pagar las necesidades imprescindibles para vivir con calidad. Dejando a un lado la muela, pasemos al asunto. Mi proceso migratorio, los inicios. Como periodista en Cuba, yo tenía acceso a Facebook de manera gratuita y mediante referencias conocí a mi actual esposo. Comenzamos a escribirnos en Messenger, ya que a él le interesaba visitar Cuba. Desde pequeño había escuchado la música de Bienvenido Granda y José Dámaso Pérez Prado, que le gustaban a su papá. Tenía curiosidad por probar el café cubano, el ron Habana Club, así como ver música en vivo de artistas de la isla. Pasó el tiempo y en aproximadamente 10 meses, mi actual esposo hizo su primer viaje a Cuba. Si has llegado hasta aquí y te está gustando este podcast, te invito a suscribirte, que le des like, comentes y compartas. Agradecemos mucho a todas las personas que nos apoyan con sus donaciones en PayPal. Esto nos motiva a seguir publicando más contenido para ustedes. Volviendo al tema, mi proceso migratorio, los inicios de cómo conocí a mi esposo. Recuerdo que fui a recibirlo al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y me acompañaron 2 primas. Ese día de mayo llevaba unos zapatos de tacón alto y una maleta con lo necesario para visitar los sitios que conoceríamos. En el trayecto al aeropuerto, al subir a una máquina Chevrolet de los años 60, se me atoró el tacón. Se raspó un poco al punto que casi se despega la suela por completo. La máquina o taxi nos dejó cerca del aeropuerto. Sin embargo, tuvimos que caminar bastante hasta la entrada, ya que al no conocer bien la ubicación del aeropuerto, nos dejó lejos de la puerta donde se recibía a los visitantes y familiares de vuelos internacionales. Aclaro que no tenía internet en mi teléfono, y menos podía usar Google Maps. Tuvimos que preguntar a cualquier persona que viéramos en la calle para llegar a nuestro destino. De tanto caminar con tacones, se me hizo una ampolla y comenzó a sangrar. Cuando finalmente entramos al aeropuerto, me senté en una esquina, abrí mi maleta, empecé a quitarme los zapatos de tacón color cremita y los cambié por unos beige pero bajos, ya que no tenía una curita para taparme la ampolla del pie. Más tranquila en el aeropuerto, mi primera idea fue preguntar dónde llegaban los vuelos internacionales. Me impresionó mucho la escalera eléctrica. Era la primera vez que veía una. Subí en ella y no sabía que debía detenerme. En ese momento me aguanté de la baranda y se me cayó la maleta. Afortunadamente, pude rescatarla cuando bajé la escalera. De ahí vi una pantalla que decía vuelo Ciudad de México-La Habana a Rivin.
Eso significaba que mi actual esposo, en ese momento un amigo que conocería en persona, estaba llegando a La Habana. Recuerdo que solo miraba personas salir y él nada que aparecía. Pasó aproximadamente como 2 horas hasta que llegó mi amigo mexicano. Se paró frente a mí, sonrió y mis primas me hicieron señas de que era atractivo. En ese momento la idea que teníamos muchos cubanos era que los mexicanos estaban bajitos y gorditos. Esto lo digo sin ninguna intención de discriminar, solo que así los asociábamos debido a las películas mexicanas de charros que pasaban en Cuba. Incluso mi mamá llegó a creer que los mexicanos todos andaban con sombreros en las cantinas y con caballos. Visitamos varios sitios en Santiago de Cuba, Holguín y La Habana. Conversábamos y dormíamos en camas separadas, ya que solo éramos amigos. Confieso que desde la primera vez que lo vi en persona en el aeropuerto, me gustó mi amigo mexicano. Sentí algo en mi estómago, una bonita atracción, pero faltaba conocerlo a fondo. En Santiago de Cuba visitamos el Museo Bacardí, el mismo que lleva el nombre del ron cubano. Fuimos a la ciudad escolar 26 de julio, un cuartel militar hoy convertido en escuela, que conserva las marcas de los disparos de las ametralladoras en los tiempos de las luchas de los rebeldes cubanos. Nos bañamos en la playa Caletón, donde las bravas aguas malas hicieron asado de la piel de mi actual esposo, en ese momento mi amigo. Anduvimos por un mercado y compramos el dulce mango cubano que degustamos viendo un amanecer en las calientes tierras de Santiago de Cuba. No podíamos irnos de Santiago sin visitar el Santuario del Cobre, donde se resguarda a la patrona de Cuba, la Virgen María de la Caridad del Cobre. Santiago y sus calles, la cubanía en cada acera, la alegría de la música, de los tambores, la resiliencia de cubanos con muchas necesidades, pero alegres, hospitalarios, nos fue enamorando, poco a poco, sin darnos cuenta, sin planearlo. El Morro, castillo de San Pedro de la Roca, nos reservó unas vistas hermosas de los cañones y el mar Caribe. Mi amigo mexicano y yo disfrutamos de esta instalación renacentista, fortaleza que fue construida en 1638 para proteger a la ciudad santiaguera de un ataque naval. Te comparto que el Morro de Santiago de Cuba fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1998. Seguía nuestro segundo destino, la ciudad de Holguín, conocida en Cuba como la ciudad de los parques. Subimos la Loma de la Cruz, que está a 261 metros sobre el nivel del mar en Holguín, y debe su nombre a que en la cima tiene una cruz de madera. Este símbolo significa protección, promesas, velas prendidas a resguardo de la intemperie, y es considerado una imperdible visita para la mayoría de los holguineros, turistas nacionales y extranjeros. En la cima de la provincia Holguín, el restaurante de la Loma de la Cruz nos permitía degustar las mariquitas, los boniatos tostados, el arroz y la carne bañada en salsa cubana. Imposible no disfrutar de los parques Calixto García, Las Flores y el andar de los maniceros vendiendo sus cucuruchos de maní tostado con sal y calientitos. Fuimos a una iglesia y nos atrapó la limpieza de la ciudad, el ir y venir de los coches, similar a los quitrines un poco más rústicos que son llevados por caballos y el cochero azuzándolos.
los cuales transportaban a holguineros. Mi amigo mexicano estaba impactado con los visitaxis y las conocidas máquinas Chevrolet de los 60s. Su cámara Sony no dejaba de captar impresiones fotográficas. Tomamos la cerveza a cristal, típica de Holguín, y ya se iba perfilando el tercer destino, Ciudad de La Habana. El regreso de mi amigo mexicano a la Ciudad de México era cada vez más inminente, pero La Habana nos cautivaría mucho todavía. Degustamos una paella en un restaurante cerca del malecón habanero, con vista al mar, donde el paisaje se hacía bello ante nuestros ojos, con buques que llegaban de otras partes del mundo y seguían al puerto. Aquel sitio era espléndidamente azul, con brisa de mar, las fotos de un clima donde los soplos de viento parecían pegarnos en la cara mientras revolvían mis cabellos negros teñidos, salieron hermosas, como tomadas de una postal o sacadas de un cuento. El Floridita, la cuna del daiquirí, ¿cómo no recordarlo? Si allí disfrutamos un grupo de salsa cubana en vivo. Pedimos unos daiquirís y yo, la cubana que estaba conociendo Cuba gracias a la bondad de mi amigo mexicano, no perdí el chance de salir fotografiada con la estatua de Ernest Hemingway, escritor y periodista mundialmente conocido que visitaba este restaurante-bar con frecuencia. Gracias a él se hizo famoso el sitio desde 1817. Actualmente fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La experiencia de andar los pasillos del Capitolio en la noche y ver el espectáculo del Cañonazo de La Habana en la Fortaleza del Morro de La Habana, San Carlos de la Cabaña, fue inigualable. Como dato, te comparto que esta fortaleza es considerada una de las más grandes de las Américas. Conocimos la estatua de la Giraldilla, la calle Obispo y la Catedral de La Habana. Nos sucedió algo especial en la despedida de este primer viaje donde conocí a mi actual esposo mexicano. Comimos en un restaurante de La Habana muy elegante y al momento de pagar, el sistema de tarjetas de Cuba no aceptó el chip de una Mastercard. El capitán de salón, llamado Carlos, nos dijo: «No se preocupen, disfruten la comida, que es gratis». Sonrió mientras abría una botella de ron cubano y nos dijo en broma: «Algún día solo tráiganme un tequila». Acompañé a mi amigo a comprar obsequios para su familia mexicana y nos dirigimos al aeropuerto. Él me escribió una carta que yo leería solo después que se marchara. Su avión regresó a Ciudad de México y yo regresé a mi pueblo de Holguín, a la vida real en Cuba. Aquella carta que escribió mi amigo era hermosa. Habían palabras sinceras y la promesa de una próxima vez volvernos a encontrar. Así sucedió 6 meses después. Fue justamente en noviembre cuando fui a recibir a mi actual esposo a La Habana. Esta vez nuestros destinos fueron Las Tunas, provincia cubana que se le conoce como el Balcón del Oriente cubano, donde me realicé un examen de la vista y tuvimos la oportunidad de compartir con una querida amiga que vive allí. Luego seguimos hasta Camagüey, la llamada Ciudad de los Tinajones, donde mi amigo mexicano me acompañó a buscar información de mi papá biológico con unos familiares nuestros que viven ahí.
Si te estás preguntando si pude conseguir la información, no fue así. El familiar que conocía a mi papá biológico se encontraba en Italia en ese momento. Camagüey fue especial porque en esa bella ciudad mi amigo mexicano me regaló el primer arbolito de Navidad que tuve en 27 años y me propuso que me casara con él. Estaba tan feliz. Fue un viaje mágico que nunca olvidaré. De ahí fuimos a Mayarí, mi pueblo natal de la ciudad de Holguín, donde mi prometido mexicano le pidió mi mano a mi mamá en señal de respeto y la conoció por primera vez. Nuestro siguiente destino, La Habana, el momento de la partida de mi prometido mexicano. La Habana, capital de Cuba, nos regaló hermosos momentos. Fuimos a la Plaza de las Palomas, donde alimenté a muchas palomas que estaban en el piso y se me posaron en la cabeza y las manos. También llegamos hasta la Plaza de la Revolución y al restaurante Lluvia de Oro, donde bailamos casino, escuchamos música cubana en vivo. Fue un momento memorable porque allí mi prometido mexicano me regaló mi anillo de compromiso. En marzo realizó su tercer viaje y nos casamos un día 21, inicio de la primavera. Recuerdo que en la mañana temprano fuimos con un estilista que me maquilló y puso los vestidos con los cuales nos tomamos las fotos. Luego una máquina nos llevó hasta una de las calles céntricas de Holguín, donde tuve que caminar por el bulevar con mi vestido blanco debido a que esa vía es solo peatonal. Llegamos a la Consultoría Jurídica Internacional ubicada en esa calle, donde se realizó la ceremonia civil. Aunque habíamos realizado las firmas, la entrega de anillos y ya estábamos casados, aún no me lo creía. Era muy feliz y al mismo tiempo quedé impactada. Mi esposo mexicano y yo fuimos a comer con unos familiares al restaurante La Torre y a nuestra luna de miel en el polo turístico de Holguín, Hotel Brisas Guardalavaca. Era mi primera vez hospedada en un hotel de Cuba, con una hermosa playa, piscina, espectáculos recreativos y alimentos de todo tipo. Aproveché para comer deliciosas carnes, variedades de pastas, que en mi día a día me era imposible alimentarme con tanta diversidad de frutas, verduras, pastas y carnes. De ahí fuimos a mi pueblo Mayarí a pasar unos días con mi mamá. Posteriormente, mi esposo se regresó a Ciudad de México a continuar el proceso para que yo pudiera reunirme con él por unidad familiar. Hasta aquí este video y todo el inicio de cómo conocí a mi esposo mexicano. Si quieres enterarte del desarrollo de mi proceso de emigrar a México, lo cual no fue para nada sencillo, mucho menos fácil, aunque estábamos casados ya, te invito a ver la segunda parte de este video, donde te cuento todo en detalles. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí y no olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir para motivarnos a subir más contenido para ustedes. Buenas vibras, mi gente, y chao pescado.